ilustrados del mundo medieval ya tenemos por lo menos el horizonte de comprensión para referirse a este mundo. La reacción contra esta manera de ver el mundo medieval ilustrada es la reacción de los románticos. Los románticos, unos son contemporáneos de los ilustrados y otros son posteriores a los ilustrados. Yo creo que todos identificamos ya para efectos del mundo medieval a un gran romántico en términos de novelista, Víctor Hugo. Ustedes de seguro o han visto las películas sobre Los Miserables o han visto las películas sobre el jorobado de Nuestra Señora de París, de Notre Dame. Entonces, en ese sentido, piensen por ejemplo en la novelística de Víctor Hugo. La novelística de Víctor Hugo ya muestra que el mundo medieval no es tinieblas, que el mundo medieval no es barbarie, que el mundo medieval no es fétidos, excrementos, etcétera, etcétera, no son cosas vomitativas, sino que el mundo medieval, incluso en su arquitectura gótica, es una maravillosa experiencia humana. Es una experiencia exultante de lo humano a través de la fe. En realidad el protagonista de Nuestra Señora no es el jorobado, ni es la gitana, ni es el deán de la catedral. Es la catedral de París, que Víctor Hugo admira, que Víctor Hugo magnifica, que Víctor Hugo enaltece, que Víctor Hugo entusiasma, que Víctor Hugo incita a que de alguna manera gocemos de esa maravillosa construcción que, si bien ha sido llamada gótica, nada tiene de bárbaro, y que es una inmensa humanidad hecha en piedra, y que esa inmensa humanidad hecha en piedra invita al ascenso del goce vital y al ascenso del goce místico. En ese sentido, el romanticismo reivindica la experiencia religiosa como motor de la cultura, todo lo contrario del mundo ilustrado. O sea, una cultura es movida por las experiencias de fe, por las experiencias religiosas, y las experiencias religiosas no son de ninguna manera aquello que aniquila al hombre, sino aquello que enaltece, lo ensalza. Y por eso decir que la religión es, como dirá después Marx, aunque es posterior a Víctor Hugo, es el opio del pueblo, que la religión es aquello que debe simple y llanamente relegarse a una experiencia individual, como pensaron muchos de los ilustrados, para Víctor Hugo carece de sentido. Quien le da, dijéramos, este ropaje conceptual al romanticismo, pues es precisamente, le da el nombre a una de las editoriales muy buenas, pero muy caras, el gran conceptualizador del modo romántico de pensar la cultura y de pensar desde la cultura del mundo medieval es Johannes Herder, alemán. ¿Qué piensa Herder? Dos grandes ideas. Primera idea: sin religión la humanidad vaga en las tinieblas. Oigan, que es todo lo contrario del mundo ilustrado. Sin religión la humanidad vaga en tinieblas. Y segundo, la faceta más luminosa de esa puesta en escena de cómo la religión ilumina y imposibilita la tenebrosidad de la humanidad es el mundo medieval. Entonces ya el mundo medieval se vuelve el paradigma cultural. Entonces aparecen no solo la novelística de Víctor Hugo, aparece la novela gótica, cuyo último vestigio es hoy, en pleno siglo XX, pues XX, Frankenstein. Fíjense que toda la novela gótica, aunque no sea, dijéramos, en términos históricos, realidad histórica, se ubica siempre o en un castillo o en un monasterio, y siempre hay el juego de luces y tinieblas, y siempre en una u otra forma aparece el combate entre el bien y el mal. Por ejemplo, en Frankenstein es clarísimo que se crea, dijéramos, un paradigma
en términos de artificio maquinista, para efectos de complementar la humanidad. La paradoja es que ese artificio se vuelve contra el hombre. Entonces ahí está muy claramente expresado: cuando la ciencia se va contra el hombre, carece de sentido religioso. Incluso en un tipo de novela que todos vemos en película como Frankenstein o El castillo de Otranto. Y otro gran representante del romanticismo son las novelas de Walter Scott. Todos en la vida alguna cosita de los caballeros vía Walter Scott hemos leído. Entre ellos, yo no sé cómo se pronuncia, debe ser Ivanhoe. Ese es el que todos, quien chiquito no ha visto, incluso en caricaturas, la experiencia de ese gran caballero medieval que retrata Walter Scott. Y no es el caballero retratado por los ilustrados, ese señor feudal perverso, opresor, un caballero. Es todo un caballero honesto, decente, defensor de valores humanos, defensor de lo religioso, nada, dijéramos, dedicado a las pasiones del comer, del beber, del violar vírgenes, no, todo lo contrario, defiende, etcétera, etcétera. Obviamente que son dos visiones. Si alguno me pregunta en cuál cree usted más, con seguridad algunas cosas tienen de verdad, la una y la otra. Yo creo que el caballero medieval con seguridad tenía rasgos ilustrados, pero el caballero medieval con seguridad tenía rasgos de Walter Scott. Incluso el mismo Francisco de Asís, en términos de Walter Scott, sería un caballero de Dios, que no porta armas de ninguna manera, pero sí porta armas simbólicamente románticas: la honestidad, la decencia, el cuidado del más débil, pues en términos de Walter Scott, la viuda, el huérfano, etcétera, etcétera. Entonces, por eso también hay visiones románticas de Francisco de Asís. Si ustedes ven la película de Zeffirelli, yo creo que la película de Zeffirelli es una manera romántica, no en el sentido pues de música romántica, no, dejen esa idea romanticismo en el sentido de movimiento cultural, que piensa la cultura desde el acontecer religioso, que piensa la Edad Media como un paradigma en que ese acontecer religioso llevó quizás la humanidad a su máxima nobleza, o un caballero que sí, con seguridad tenía unas cosas terribles. El mundo feudal no era obviamente una delicia, pero también en medio de esas cosas terribles aparecían unos valores, en términos de Francisco, el apoyo al débil, el apoyo al más, dijéramos, desprestigiado de la sociedad, lo sucio de la sociedad, que era el leproso, por ejemplo. Esa opción radical de Francisco por el leproso es la opción por lo más, dijéramos, marginado de lo marginado en toda cultura. Entonces, hay elementos ya para presentar un Francisco en términos de un virtuoso caballero de Dios, que en vez de las armas opresoras del caballero, emplea las armas persuasivas de la no violencia para efectos de habitar el mundo. Continuación, creo yo, de esta manera romántica de ver el medioevo y de ver a Francisco como un caballero de Dios, parece la oración de la paz, no es de Francisco. Parece que es creada por Georges Bernanos, el célebre novelista francés. Tiene una novela que a mí siempre me ha provocado, ha sido llevada a la cinematografía, Diario de un cura rural. En ese Diario de un cura rural aparece un lío que a todos los cristianos siempre nos ha afectado, el problema del mal en el mundo. Es que eso es una experiencia ante la cual uno se topa, porque hay dolor. El cura aparece al final de su vida o no. Pues,
durante largo tiempo aparece con cáncer. Y todo su debate es, ¿y yo por qué tengo cáncer y qué tiene que ver Dios en esto? Esa es la gran reflexión de Francisco, el mal en el mundo. Francisco lo resuelve como un complemento a la pasión. Esa es la tesis franciscana. De ahí que uno de los, dijéramos, ejes de la espiritualidad franciscana sea Cristo, pero Cristo crucificado, ni siquiera Cristo resucitado. Cristo crucificado, pero no es el Cristo crucificado para enaltecer el dolor, no, es para gozar de Cristo en el dolor, gozar de Cristo en el dolor. Yo creo que en ese sentido las estigmas de Francisco van interpretadas por el romanticismo en ese sentido. El dolor, lejos de ser aniquilación humana, es la puesta en escena gozosa de la falibilidad humana. Eso a uno le parece una paradoja, es que Francisco es una paradoja. Francisco, para decirlo con una figura retórica del romanticismo, trabaja con oxímoron. Ustedes saben lo que es el oxímoron como figura literaria. Es unir dos cosas incompatibles. Entonces uno dice luminosidad oscura. Es como así hablan los místicos. Los místicos hablan de la noche oscura y luminosa del alma. Por ejemplo, San Juan de la Cruz. ¿Cuál es el gran oxímoron de Francisco? La riqueza, la mayor pobreza, la pobreza, la mayor riqueza. Para vivir se necesita muy poco y ese muy poco, muy poco. No es del amor y no el amor. Sí, no. El poder del amor y no el amor del poder. Entonces, yo creo que el romanticismo, compártalo o no comparta uno, pues, que a uno le digan que la religión es lo que mueve las culturas, que a uno le diga que un paradigma histórico ya es el mundo medieval, pues a muchos los puede poner perplejos porque piensan más en la racionalidad ilustrada. Pero ojo, el romanticismo lo que quiere decir es la razón kantiana no guía la cultura la guían los sentimientos. Esa es la gran tesis romántica. Ese tribunal de la razón al que nos había convocado Kant, los románticos dicen, vea dónde nos está llevando, a destruirnos en nombre del progreso desde la ciencia. Recuerden que la terminación dura del mundo ilustrado es el positivismo. Esa es la secuencia histórica. La ilustración termina en el positivismo de la racionalidad científico-instrumental que ustedes y yo vivimos en carne propia. La razón, gracias a la ciencia, nos garantizará el progreso, nos garantizará la felicidad, nos garantizará el bienestar. El romanticismo dice, vea, lo que nos está garantizando es lo que ustedes proclaman, la destrucción de todo, y hoy hasta de todo. Entonces, aten el romanticismo a ese duro progreso de la revolución industrial de los siglos XIX, también pintada por otro novelista, Dickens. ¿A qué nos lleva el capitalismo en nombre de la ciencia? A todo lo que ustedes y yo hoy experimentamos. ¿A qué ha llevado la racionalidad científica instrumental? Obviamente a grandes construcciones, pero también a grandes destrucciones. Entonces el tribunal de la razón frénelo desde los sentimientos. Yo creo que es la gran enseñanza de Frankenstein. La ciencia se volvió contra el hombre y no a favor del hombre. Y no es cantaleta humanista mía, es de los románticos. Los románticos veneran la ciencia, pero dicen, ojo, se está yendo contra nosotros, ojo, nos está destruyendo. El tribunal de la razón, paradójicamente, está aniquilando la razón. La autonomía, paradójicamente, está llevando al todo vale. Esa es la crítica romántica al mundo de la ilustración. Y entonces los románticos reivindican el mundo medieval, los románticos reivindican el ideal de caballerosidad, los románticos reivindican la catedral gótica, los románticos reivindican el espíritu franciscano como esencia del cristianismo. Hay algunos autores que sostienen en el romanticismo el lado oscuro de la humanidad, además del lado enaltecedor de la humanidad, se pone de
relieve. Y esa es una idea medieval, paradójicamente no es romántica. El mito de la caída original interpretado en el mundo medieval era la puesta en escena de la labilidad humana. El hombre no solo es posibilidad de mal, es capacidad de mal. Es el mito de la caída adámica. Y así lo leían los medievales. Entonces lo que tú resaltas es muy importante. Una de las facetas de la novela romántica es también ese lado tenebroso, demoníaco, casi que pasional del hombre. Eso es un elemento que los románticos bebieron en el mito de la caída original, tal como los medievales lo interpretaban. ¿Qué piensa un medieval del mito de la caída, independiente pues de todas las interpretaciones que ahora se hacen del mito? El medieval piensa que con la caída adámica lo que se nos está diciendo es: no solo eres posibilidad de mal, eres capacidad de mal. No tiene la posibilidad de hacer el mal, tiene la capacidad de hacerlo. Entonces ellos insisten en ese cuarteto: polvo eres y en polvo te harás de convertir, parirás con dolor, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y después el mito adámico termina con que Caín asesina a Abel, y después todas las tribus se enfrentan, y después todas las culturas, todas contra todas, el mito de Babel. Entonces, en ese contexto, el mito adámico, esos 12 primeros capítulos del Génesis, ponen en escena ese lado tenebroso, tan exaltado por el mundo medieval en términos de el mal como elemento íncito en la naturaleza humana, no como una posibilidad. Íncito en la naturaleza humana está la capacidad de respetar la vida y optar por el irrespeto, de matarnos, no solo fraternalmente, oiga, ese es otro símbolo, un homicidio fraternal, Caín y Abel, y después tribus contra tribus, y después todas las culturas contra todas las... El romanticismo de morir por amor, como en el caso de Romeo y Julieta. Claro, también. El amor como manifestación máxima de la violencia, pues es una contradicción, pero se plantea, sin ser una obra del medioevo, Shakespeare se inspira o la ubica en ese periodo. Es que muchos incluso han visto que las tragedias, sobre todo shakespearianas, son, si las fuéramos a leer con ojos del siglo XIX, son tragedias románticas y no tragedias ilustradas. Compare, dijéramos, una tragedia de Shakespeare como Romeo y Julieta con alguna tragedia de un ilustrado para efectos franceses, como se me escapa el gran trágico francés, Molière. Comparen las tragedias de Molière con las tragedias de Shakespeare. Las tragedias de Molière están incluso reelaborando el mito griego bajo una perspectiva de racionalidad ilustrada. En las tragedias de Molière, dijéramos de alguna manera, el héroe muere no por el oxímoron, sino porque no ha cumplido la razón. No ha cumplido la razón, el típico ideal ilustrado. En cambio, en Shakespeare, el héroe muere por la exaltación de lo irracional. ¿Puede decirse, perdón, doctor? O sea, si se puede decir así, en clave romántica, Shakespeare es romántico, Molière es ilustrado. Estoy pensando en una cosa. Recuerde las Fenicias de Molière. Las Fenicias de Molière es la reelaboración en clave ilustrada de la Antígona de los griegos y de los romanos. Ustedes saben el argumento, se lo sintetizo muy brevemente. La Antígona ha muerto Edipo, sus hijos Eteocles y Polinices se disputan el poder
de Tebas, se llega a un pacto, 7 años va a gobernar uno, 7 años va a gobernar el otro, después el pacto se viola, entonces no recuerdo cuál es el que viola, se levanta con que está en el trono y se asesinan los dos fraternalmente, un combate fraternal entre Teocles y Polinices. Antígona, que sabe el decreto de Creonte, no se le puede dar sepultura civilmente a quien ha osado levantarse contra el poder